Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de LinkedIn. Soy Carlos Hernández, Brand Manager en Acceseo y hoy, como siempre, tengo el placer de contar con la compañía de Juan Seguí, CEO de la agencia. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, pues encantado. Hoy traemos un tema, como siempre, interesante, ¿no? Pero además yo creo que muy centrado en personas, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo un poco cómo avanzamos por aquí. Pues sí, como comenta Juan, un tema que nos interesa mucho y seguro que a todos y todas vosotras también. Y hoy, como podéis ver en pantalla, nos acompaña un invitado muy especial. José es cofundador y CEO de Nailtit, una plataforma diseñada para mejorar la experiencia y el compromiso de los empleados en las empresas. José cuenta con más de 13 años de experiencia en startups y empresas tecnológicas y ha desempeñado roles como CTO, etcétera, antes de embarcarse en su propio proyecto de emprendimiento. Bienvenido, José. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, encantado de estar por aquí con vosotros, con ganas de charlar un ratito. Pues a mí me gusta empezar ya siempre a 100. Para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. Sabemos que eres José, founder de Nailtit, pero ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Quién eres? Pues a ver, cuánto me remonto, ¿no? Pero creo que lo más importante es que, bueno, soy un chico de pueblo, por decirlo de alguna manera, me parece importante porque no tuve igual tantas facilidades para relacionarme con la tecnología, pero era algo que me molaba mucho. Entonces, un poco por hobby, empecé a programar, relacionarme con todo el mundo digital, ya hace unos añitos ya. Y digamos que esa fue un poco mis inicios en el mundo profesional, que pasó de un hobby a un trabajo. Programaba porque me gustaba y de repente un día programaba porque me pagaban por ello. Ahí Sí, sí. tuve algunas experiencias profesionales que yo creo que marcaron bastante porque mi primer trabajo se dio a circunstancias de que mucha gente del equipo salió y entonces me quedé un poco como yo así, el único que igual podía controlar un poco más para mantener el software que llevaba esa empresa. Y desde ahí siempre he estado como en ese rol de que gestionaba o lideraba la parte tecnológica de las empresas en las que he estado. Entonces, al principio, como digo muchas veces, CTO de mí mismo, pero bueno, luego vas Ujú. montando el equipo, vas construyendo. Entonces, desde siempre he estado ahí liderando equipos tecnológicos, creando producto digital. También me gusta mucho pues, hablar con el cliente. Entonces, luego cuando se ha ido especializando, pues está muy metido en diseño de producto y tecnología, todo lo que implica, ¿no? Y bueno, siempre con un poco el espíritu emprendedor. Siempre me metía en cosas que arrancaban o que había que ponerle el nombre o había que diseñar el logo. Me gusta mucho crear. Lo hacía, como te digo, por hobby y luego ya pues un poco más en el profesional. Y de última instancia, como tenía muchas ganas de emprender, ya la última ha sido ir a lanzarme a la aventura y emprender con Nailted. El tema de que te presentes como una persona que viene de un pueblo, creo que también es muy interesante para los oyentes, ¿vale? Nosotros que también estamos en un pueblo grande o en una ciudad pequeña que es en Alcoy, aquí en Alicante. ¿De dónde vienes exactamente? Pues mira, mi pueblo se llama Robleda, que de hecho tengo por ahí muchos de mis avatares y tal por ahí en redes sociales eran siempre ponía mi nombre y ponía mi pueblo, que no sé por qué, pero empezamos a hacerlo así, que lo típico te pones tus apellidos, ¿no? Pero bueno, por ahí lo veréis. Es un pueblo muy pequeñito de Salamanca. A lo mejor os puede Mm, sonar más Ciudad Rodrigo, que es un poquito más sí. grande y por ahí estamos. Pero por esa zona son todo pueblos como muy pequeñitos, ¿no? Luego ya me fui a estudiar fuera y demás, ahora vivo en Madrid, pero vamos, ahí empecé a darle a las teclas. Qué bueno eso. De todo lo que has comentado, ¿no? Un poco de tu experiencia y demás, ¿en qué momento piensas en Nailted, ¿no? ¿En qué momento dices, bueno, voy a montar esta empresa o tengo una idea y creo que podría funcionar? ¿Cómo fue este momento? Sí, pues mira, como llevaba equipos de desarrollo, al final me encargaba un poco de desarrollar las soluciones en la empresa, pero también de montar un equipo, evidentemente. Y me metía mucho a la hora de contratar y gestionar a las personas, ¿no? Entonces, creo que era bastante exigente, intentamos hacer mucho esfuerzo en reclutar talento y montar equipos que funcionasen como muy bien, ¿no? Entonces ahí, con esa exigencia, siempre era como de repente alguien que se te iba del equipo porque, oye, me han hecho una oferta o me apetece cambiar de empresa o lo que sea, era como, uff, qué dolor esto, ¿no? O sea, con el Vuelta esfuerzo a que hemos empezar, ¿no? metido, claro, con el esfuerzo que hemos metido hasta aquí en reclutamiento, en formación, en luego engranaje con el equipo, en todo el know-how que coge la persona, ¿no? Entonces, como tenía muy claro que quería emprender, tenía claro varias cosas, que iba a ser un producto digital, algún tipo SaaS o similar, porque era lo que había hecho siempre y es lo que me gusta. A mí me gusta mucho, o sea, me sigo encantando programar. Entonces, crear algo en esa línea.
Y luego, pues me planteé qué cosas había vivido yo en mi experiencia, ¿no? Qué retos. Y ese me parecía uno muy difícil de solucionar. Entonces, bueno, dije, por aquí voy a ir haciendo cosas. ¿Qué me habría gustado a mí tener como manager o qué herramienta me habría gustado tener como manager para mi día a día, para facilitarme en ese aspecto del trabajo, ¿no? Entonces, por ahí fue como nace el germen, ¿no? de Nailted. Luego ya empezamos a entender mejor esa industria y a vender más a gente de recursos humanos y equipos, pero originalmente el producto está muy pensado para managers. Eso, yo lo pienso mucho, sobre todo nosotros que estamos en mundo agencia, ¿no? Que todos dicen que es un poco selva porque hay mucha rotación, etcétera. En Acceseo, gracias a Dios, no hay esa rotación, pero yo sí que llego a pensar lo doloroso, entre comillas, ¿no? Dolor mental que tiene que ser cuando tienes una persona, como tú comentas, sobre todo que tiene el know-how, que sabe cómo trabajas, que sienta la empresa, etcétera, y de repente se te va y ya tienes que buscar una persona, no solo que tenga sus habilidades, sino que se adapte bien a lo que es la empresa y la forma de trabajar de la empresa, que para mí es una de las cosas más importantes. Mm. Sí, a ver, es normal que haya rotación, que es natural que la gente cambie de Mm. empresa, pero sobre todo que sea por cosas que habrían sido evitables. O sea, que pasa muy frecuentemente, ¿no? Que a lo mejor tú no te das cuenta como director, CEO o lo que sea, o líder de la empresa, no te das cuenta de que la gente tiene algún tipo de pain o que está a disgusto con algo, ¿no? Entonces tienes que generar, pues eso, un lugar de trabajo, una cultura, un ambiente que sea amigable, que tengas ese entorno seguro en el que la gente se pueda expresar y te pueda decir, oye, pues a mí esto me parece bien, me parece mal, que oye, no todo se puede arreglar, pero bueno, yo te puedo explicar mi punto de vista, te puedo decir, oye, pues esto es así por este motivo y al menos, incluso, aunque haya veces que haya cosas que no se puedan solucionar, pero que seas consciente, ¿no? Porque de alguna manera, de repente, no vértelo venir es como, en plan, joder, no he podido tomar cartas en el asunto, quizás podría haberlo evitado, ¿no? Entonces, bueno, partimos de ahí un poco. Luego hay, esto ya podemos profundizar en lo que queráis, pero es un poco el punto de partida de por qué emprender con el TED. Claro, y además aquí ocurre un poco esto, ¿no? Por lo que tú estás comentando, ¿no? Que a muchas empresas lo que les pasa es que de repente un bofetón, hay una persona que decide marcharse del equipo, ¿vale? Hay un motivo que a lo mejor se lleva arrastrando durante meses, nadie se ha dado cuenta, nadie ha sido consciente, o en algunos casos, a nosotros nos ha pasado en algún momento, simplemente había una situación no expresada por parte de una persona del equipo y de repente cuando se va dice, no, es que es por esto, ostras, pero ¿por qué no lo dijiste en su momento? ¿No? Lo podríamos haber solventado, ¿no? A veces, pues, estar en un rol que a lo mejor no te gusta bueno, cualquier otro motivo. Sí, sí, sí. Entonces hay que ser como muy preventivo, hay que intentar generar las condiciones para que ese feedback te llegue, que no es Mm. fácil. Yo lo veo muy equiparable a veces a campañas de marketing, no haces solo una cosa para llegar a tu público, ¿no? O sea, entonces tienes que Obvio. implementar N procesos varios y hacerlos lo mejor que puedas, ¿no? Para que por un canal o por otro, pues llegue, ¿no? Desde que los managers tengan esos one-to-one muy seguidos con la gente para generar esa confianza, no hablar solo de trabajo, sino, oye, que te preocupa, cómo lo vas, tal, generar ese vínculo o poner canales, ¿no? Para que la gente también, oye, si tienes justo el conflicto con tu manager, ¿cómo lo resuelves, ¿no? A veces no es fácil y pues poner un canal anónimo para que la gente te dé feedback y te pueda expresar, pues también es como súper importante. Y a veces también pasa que la gente no tiene proactividad para decirte lo que le preocupa, entonces tienes que pasar tú y ser tú proactivo y tienes que lanzar un poco de preguntas y tomar el pulso a la organización de manera más o menos constante y luego eso también es un reto porque la gente tampoco quiere estar todo el rato ahí participando. Entonces, no es fácil implementar esos procesos bien y eso es un poco lo que solventamos, de hecho. Sí, aquí, y por cerrar el tema, porque esto creo que da para un episodio entero, Sí, sí. nosotros hicimos una formación hace 2 años y, y el formador, Manolo, dijo una frase que a mí se me quedó grabada y que lo intento implementar cada día, que es que uno, en este caso, ¿no? Por ejemplo, Juan no sabe todo lo que yo tengo en la cabeza. Es decir, a ti te puede pasar que dices, jolín, ¿cómo no se ha acordado de esto? O habíamos hablado esto otro, o X y Z, y tú piensas, vale, pues eso es porque no me valora, o eso es porque no ha querido hacerlo, o eso es por X, y a lo mejor simplemente porque somos humanos se nos ha podido ir de la cabeza y no lo tiene en mente. Y nosotros pensamos que sí, lo tiene en mente y no lo ha hecho por esto, y ahí sí que veo clave la comunicación, pero ya no solo de los managers, sino de la gente que
que está, bueno, que tiene un manager por encima, el expresar. Sí, claro, claro. Por eso, y tú como manager tienes que generar esas condiciones para que la gente se sienta cómoda expresando. Entonces Total. tienes que instaurar todos esos procesos, esa cultura, formación es también bastante importante. Justo. Vale, pues yo creo que ya lo has explicado bastante bien, pero bueno, a mí siempre me gusta, explícanos en un tweet qué es Nailed y qué hacéis. Bueno, así, versión tweet, pues ayudamos a las empresas a mejorar la experiencia que ofrecen a sus empleados, que luego ya versión no sé si tweet, pues como a veces eso se queda como un poco ambiguo, un poco así por encima, me gusta decir pues que entendemos por experiencia del empleado pues lo que vives allí, ¿no? Cómo es el ambiente, el día a día, la comunicación con los compañeros y demás. Y entonces lo que hemos hecho es analizar qué factores son los que impactaban más en esta satisfacción, este estar bien en el trabajo, y hemos ido poniendo soluciones a cada uno de ellos, ¿no? Pues cosas como, por ejemplo, lo que hablábamos de tu relación con tu manager. Pues dentro de la plataforma tienes un área para que los managers hagan reuniones one-to-one, se puedan tomar notas y esa información esté estructurada, puedas dar seguimiento y de alguna manera instaures esa política bien, siguiendo las buenas prácticas. O lo que es nuestro core, que es la medición del clima, del ambiente laboral, ¿no? Tenemos un sistema que es capaz de medir lo que está pasando en tu empresa, lo hace de manera anónima, pero le da a la empresa la suficiente segmentación para que pueda también accionar, ¿vale? Porque lo típico, lanzas un Google Form, sí te llegan datos, pero bueno, ahora sabes algo, pero no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, con la herramienta sí que llegas a un punto más de equilibrio, ¿no? Entonces, vamos cubriendo diferentes procesos de esa experiencia del empleado y con ello, pues al final consigues reducir tu rotación o en general, a veces, que no sé qué es peor, pero a veces que alguien que esté descontento se quede, tampoco es muy buena noticia. Entonces, intentamos hacer que todo el mundo se quede y se quede bien. Y me surgen dos preguntas. La primera es, ¿lo hacéis o sea, eso se lo hacéis llegar al empleado de forma diaria, de forma semanal? Depende, elige la empresa. Sí, hay diferentes vías. Netlist es un producto que está bastante opinionado. Es decir, que aunque te da mucha libertad para configurar si quieres mandar alguna vez a la semana o una vez al mes, siempre te decimos, tira por aquí porque ya hemos hecho muchas pruebas y esto suele ir bien para tu tipo de empresa. Entonces sigue bastantes best practices para que digas, bueno, no me complico demasiado la vida, es que hay cosas que funcionan, entonces pongo una herramienta que más o menos me dice, haz esto y sé que voy a tener el 80% ya bien. Entonces, sí, nosotros, tú digamos que la persona de recursos humanos crea una cuenta, da de alta a su equipo, o si ya tiene una herramienta de recursos humanos, que nos pasa mucho, ¿vale? O sea, puedes tener una herramienta típica de fichaje, de gestión de vacaciones, ¿vale? Tú la conectas a Native, entonces sincroniza la base de datos de empleados y ya simplemente decides lanzar el proceso A, B, C. Por Ujú. ejemplo, quiero lanzar el tema de medición de clima. Lo activo y ya está. Empiezo a tener un dashboard como si fuera un Google Analytics, pero de mis personas. ¿Vale? Eso le manda o bien emails o bien un mensaje por Slack o por Teams, lo que uses, se comunica por ahí con los empleados y va recogiendo feedback. ¿Vale? Entonces, luego todo eso nosotros lo analizamos y lo ponemos en un dashboard para que tú digas, oye, pues están fastidiados en el equipo de ventas de la oficina de Madrid. Pero lo demás más o menos está bien. Entonces tú puedes pasar ahí, a la acción en eso. ¿Vale? Claro. Muy bien. Y, Sí, perdón, yo Juan, quería... Sí, 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 sí. Quería preguntar una nada, cosita, pero tira tú. vale, nada, simplemente estaba pensando, claro, aquí estamos hablando de que vais dirigidos a toda clase de empresa o tenemos que caer, a lo mejor estén más enfocados pymes de más de 20 empleados. em, A ver, Obviamente, la mayoría tiene que ser negocio digital, intuyo. sí, o sea, suele ser, la herramienta la puede utilizar realmente cualquiera y hemos tenido hasta bodegas de vinos, clínicas dentales, empresas de distribución de leche como me viene a la cabeza Pascual, pero realmente creo que donde más sentido tiene, de hecho son donde más clientes nos llegan, es efectivamente en empresas que están más digitalizadas, que tienen más gente de oficina. Al final se alinea todo, ¿no? Pero ahí es donde tienes más dificultad en una parte de traer talento y retenerlo. O sea, bueno, con matices, porque si me voy al mundo de restauración es muy difícil, ¿no? Pero allí, por ejemplo, al final pasa una cosa, por norma los sueldos son más bajos, las empresas invierten menos en retención y más en captación y entonces hay una rotación infinita. Creo que para mí sería más inteligente hacerlo así, pero bueno, vemos que en la industria se suele invertir más en soluciones de retención en empresas así como más grandes y más digitales como norma. Pero realmente podría utilizar la herramienta cualquier empresa, como te cuento.
Está claro que al final hay sectores que son más propicios, ¿no? Utilizar Eso es, esto y a sacarle más provecho. eso es. Eh, de lo que estabas comentando, ¿no? Yo la necesidad la veo clara. Yo creo que ya lo has dicho. El tema es, y creo que puede ser interesante, pues también para aquellas personas que están pensando, pues empezar una empresa, una startup. Ujú. Eh, ¿Cómo es esa evolución? Es decir, claro, tú tienes esa idea inicial, ¿no? A partir de una necesidad, de algo, una situación que tú vives y detectas. Creo que allá por el 2019, ¿puede ser? Sí, eso es. Vale. Entonces, claro, ¿cómo ves la evolución de esto? Es decir, nace la necesidad, ¿con qué cosas empiezas y cómo va evolucionando esto, ¿no? Porque me imagino que hay una necesidad principal, ¿no? Cuando tú la desarrollas, pues luego empiezas a ver otras patitas que no Sí, tienes y que a lo mejor son útiles también, ¿no? sí, Cuéntanos un justo. poquito. A ver, yo creo que hay que construir cosas. O sea, a lo mejor tengo un sesgo ahí yo de ser una persona de ingeniería y producto y demás, pero creo que hay que construir. Y yo fue un poco lo que hice, porque tampoco veía la necesidad como la veo hoy de que, bueno, esto es algo que hacen todos los equipos de recursos humanos, estos procesos de los que os hablo, mejor o peor. Pero en su momento no lo veía. Yo lo veía más como que para mí como manager necesitaba herramientas para entender qué estaba pasando y prevenir. Entonces, al final dije, bueno, estoy aquí divagando un poco unos días, pero yo voy a construir algo, un prototipo básico o al menos quizá una propuesta de valor, incluso puede ser una landing, y me voy a lanzar a pedir feedback al resto del mundo, ¿no? Entonces me voy a poner a intentar tirar de contactos o a contactar por LinkedIn o a contactar, es que hasta por WhatsApp, ¿eh? Y decir, oye, mira, estoy creando esto, quiero que resuelva un problema, tú tienes este problema, y intentar ver si hay interés, ¿no? Y fue lo que hice. Conseguí los 10 primeras empresas que usaban la herramienta cuando era un prototipo que no tenía ni una base de datos, usaba un Google, una hoja de cálculo de Google por debajo porque era suficiente para validar la idea, ¿no? Entonces, era lanzarte a construir y hacer, creo que es mucho más valioso, ¿no? No durante años ni nada, soy bastante fan de un poco de ser agile en este sentido y de ser muy lean y poco a poco, pero sí hacer, ¿no? Y ver si había interés y a partir de ahí pues con los primeros clientes luego se fue construyendo. O sea, recibiendo feedback, oye, me interesa esto, me interesa lo otro, oye, ¿te quieres? Hacemos unos meses de prueba, oye, ¿quieres seguir? Pues vamos a ponerle un pricing, entonces ya vas haciéndolo casi como un poco de la mano del propio mercado, ¿no? Exacto. Y una cosa muy interesante que dices, ¿no? Tú tienes el producto o la idea, pero luego aquel concepto tan interesante, ¿no? Que hablamos tanto en marketing, que es el product market fit, ¿no? Que cómo se ajusta esto, si realmente hay demanda, si se ajusta a lo que las empresas quieren, ¿no? A lo que necesitan. Y me imagino que, claro, sales con algo y luego poco a poco te vas acercando a lo que el mercado también Claro. demanda, ¿no? Las empresas necesitan. En tu caso, es súper interesante ir preguntando. Sí, o sea, tan sencillo como eso. Luego te vas dando cuenta, a veces hay cosas que no están dentro de tu visión. Nosotros empezamos con esta parte de medir, de coger feedback, pero nos dimos cuenta de que había un más o menos cierto patrón en las empresas que todas ellas querían tener como 2 o 3 procesos juntos, no solamente este. Y contratar un producto para cada cosa por separado es, no sé, más farragoso, ¿no? Entonces, fuimos incorporando otras cosas como un sistema de reconocimiento. Bueno, de hecho es casi otro producto, pero hay toda una parte para hacer las performance review típicas, los 360 feedback entre compañeros y demás. Pues dentro de la herramienta también puedes hacer esto, que parece que al principio que no está relacionado, pero en el fondo dices, bueno, ¿qué rendimiento voy a tener de un equipo que no está contento? Al final va todo de la mano. Tienes que estar a gusto en tu empresa para poder rendir bien, o sea, si no, no vas a poder hacer nada. Y es algo muy Está típico en claro. las empresas que intenten de alguna manera que haya feedback, también en parte no solamente por lo que es el rendimiento en sí, sino también para hacer un poco desarrollo de carrera, bueno, un poco no, o mucho, porque si no tienes evolución en tu empresa también te sientes estancado, ¿no? Entonces todos estos feedback fueron algo que veíamos un poco, íbamos sacando patrones de lo que nos iban diciendo las empresas, pues oye, necesitaría esto, ¿no? Y fuimos construyendo en base a eso, a veces aciertas, a veces no, pero bueno, es un poco lo que hemos hecho para ir evolucionando. Vale. Hablamos un poquito de marketing, si os parece, ¿vale? Muy bien. Vamos ahí Por a mí, buscar el perfecto. punto. SEO. ¿Hacéis algo de SEO? Sí, sí que fue una apuesta por el contenido desde el primer día, que eso fue un poco acto de fe, porque al final va lento, ¿no? Pero no ves el resultado inmediatamente, te pones a crear un blog post o lo que sea, pero siempre lo hicimos desde el principio y de hecho fue una de nuestras primeras contrataciones porque nosotros estábamos más en ingeniería, pero metimos a alguien de contenidos bastante rápido para mantener todo lo que eran redes sociales y empezar a
hablar de los temas que hablamos y generar audiencia. Entonces, eso lo decimos al principio, pero transcurrido 1 año y medio, 2, empezamos ya a trabajar más el SEO en sí y es algo que luego hemos ido haciendo. No es que tengamos aquí un equipo especialista 100% en SEO, pero hemos dado formación al equipo que teníamos para que pues fuese cogiendo más experiencia en eso. Y para nosotros es algo que es importante porque crecemos por inbound. Nosotros no, a día de hoy no hacemos outbound apenas. Y pues ahí vamos aprendiendo cositas, trabajando mucho en nuestro blog. Muy importante, ¿no? Muy importante la parte de contenidos, ¿no? Que en todos los proyectos, prácticamente todos los proyectos, es algo que solemos recomendar, ¿no? Esa generación de contenido, de valor, ¿no? Que pueda al final atraer a usuarios y bueno, y al final conseguir también que te conozcan, ¿no? Con el awareness también, sí, eso es. Ujú. Total. Y luego también cómo de alguna manera combináis, no sé, es decir, esos contactos, esas visitas que os llegan, Mm. ¿automatizáis algo cuando os llega ese lead? ¿Tenéis algún Sí, proceso detrás o CRM o...? sí, hay varias cosas. O sea, nosotros digamos que hacemos un poco más de top of the funnel, hacemos así contenidos en redes y generamos contenidos que yo creo que a veces nos pasamos, porque yo creo que alguna vez hemos sacado hasta un report que podía haber sido un ebook. Digo, bueno, yo espero que la gente nos tenga como en muy buena ubicados, ¿no? Como generando mucha autoridad. Entonces, bueno, por ahí, por redes sociales y demás, vamos generando como audiencias y followers y demás. Y cuando estas personas van a la web, hay diferentes maneras, digamos, de avanzar en ese funnel, ¿no? Puedes irte directamente a una demo con ventas, que es más raro porque normalmente pues, ese salto es un poquito más difícil. Normalmente la gente pues cotillea y a lo mejor se descargan herramientas que tenemos colgadas en la web, como pues una calculadora para calcular la rotación y cuánto te cuesta. O plantillas para medir el clima si quieres hacerlo con un Google Form en plan sencillo y rápido y no te importa la segmentación, pues le damos como ciertos descargables que nos hacen que tengamos tu email a cambio, ¿no? Entonces, a partir de ahí hacemos nurturing, tenemos una newsletter y depende de lo que te has descargado, también puede haber algunas secuencias, ¿vale? Es decir, que puede haber algo que te diga, oye, pues si tú justo estás queriendo hacer una medición de clima, o bueno, no sé, un ejemplo quizás más práctico, una campaña para hacer feedback 360 en tu empresa, pues oye, cosas que deberías tener en cuenta. Los típicos errores. Deberías hacerlo así, un poco las best practices, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una secuencia de email que también intenta animarte a que veas el producto, ¿no? Y al final, abajo del embudo, pues es una demo del producto. También incluso tenemos algún vídeo para los que no quieren saltar a ventas y quieren ver una demo más online, pero bueno, también luego te invita a ir a demo. Hemos probado otras cosas, también pues puede ser interesante mencionar, más tipo self-service, en el que tú te registras online y demás. Y no nos iba mal en cuanto a generar leads, pero luego la gente es un producto un poquito, tiene cierta dificultad probarlo porque no lo pruebas tú solo. O sea, es decir, tú entras y ves un dashboard vacío, ¿sabes? Es como si entras a Google Analytics y no ves nada, ¿no? Necesitas el tráfico, necesitas a los empleados participando para verlo. Entonces, probarlo así aisladamente es un poco más difícil. Entonces, nos va mejor hacer una pequeña demo, mientras la gente lo entiende mejor y eso convierte más para nosotros, al menos en los datos que hemos sacado. A mí me has hecho pensar y por acabar tema de embudo, em, la parte baja estamos todos de acuerdo que es la conversión, ¿no? Esa compra, pero para mí casi más importante está un nivel por debajo que es el loyalty. Eh, ¿Trabajáis esa parte? ¿O sabéis que había, bueno, estamos en ello? ¿Qué Sí, o hacéis? sea, diría que la trabajamos como de una manera, no sé, como muy basada en producto, porque de hecho la mitad de los clientes que captamos vienen de referrals. O sea que Mm, lo que hacemos es intentar dar un servicio como muy, muy bueno, tanto a nivel de soporte, de ayuda, atención cliente, como del producto. O sea, mucha parte de los desarrollos que hacemos vienen de peticiones de los clientes. Entonces vamos a ir puliendo, oye, vale. necesito, es que justo me falta este workflow tal. Entonces vamos trabajando eso mucho y al final, claro, la satisfacción que tienes individualmente como empresa usando la herramienta cuando te cubre el 90% bien y el otro 10 hacen desarrollos que te lo van llegando a cubrir, no es que hagamos desarrollos ad hoc, sino que vamos mejorando el producto para dar cobertura a esas Claro. necesidades
y esto al final hace que la gente esté muy contenta, renueve durante muchos años. O sea, de hecho tenemos clientes desde el primer año que siguen renovando. Entonces, no es algo como que sea una estrategia independiente, es casi como algo innato de, oye, queremos que el producto esté muy, muy pulido. Y a día de hoy, pues creo que lo está. Y una pregunta que también me gusta mucho hacer, hemos hablado un poco de SEO, me has metido tú ya al embudo, así que me viene perfecto. ¿Utilizáis publicidad de pago, Google Ads y Meta? Experimentalmente, pero muy poco. Como que es una, no sé, es mi hipótesis es que es una compra que no es muy impulsiva. Entonces, sí somos capaces Ujú. de generar leads, pero luego nos resulta muy complicada la atribución, porque a lo mejor ese lead acaba en nuestra newsletter y mucho tiempo después igual convierte, pero resulta que ha convertido porque alguien le ha vuelto a hacer el referral o porque hemos hecho algún contenido derivado, ¿no? Entonces, bueno, nos ayuda a incrementar la audiencia, pero en nuestro caso no nos ayuda demasiado a generar clientes de manera directa o atribuible. Entonces lo utilizamos un poco para complementar el crecimiento en audiencia, en nuestro caso. Y ya te digo, muy haciendo pruebas con poquito budget. Claro. Ahora vamos a pasar a mi parte preferida por motivos obvios. Bueno, diría la segunda preferida, que es tema branding. ¿Vale? Y aquí es todo muy, muy poético, ¿no? A nivel de marca, ¿qué me ofrecéis que seáis distinto a la competencia? Wow, buena pregunta. Diría, o sea, yo creo que más que por distinto a la competencia, resulta que en España no tenemos mucha competencia, la verdad. Entonces, creo que a nivel de marca, lo que mencionaba antes, que a veces nos pasamos con los contenidos, Ujú. creo que es bastante interesante. Creo que mucha gente nos sigue y tenemos una audiencia porque a veces nos curramos un montón los contenidos. Ya te digo, por ejemplo, el año pasado hicimos, que de hecho lo estamos empezando a hacer ahora el de este año, sacamos un reporte con datos de a lo mejor 20 o 30 mil empleados de oye, cuáles son los pain más comunes en las empresas, cuál es el estado de la cultura, o sea, de por qué se va la gente de las empresas, las causas de la relación, y con un montón, con un desglose muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que a nivel de marca la gente valora mucho ese tipo de contenido porque no es el típico de, venga, 4 páginas aquí para que me dejes tu email y ya está. O sea, igual ese Ujú. ebook tiene 50 o 60 páginas, que igual tú no te las vas a leer todas, pero igual hay una que te interesa a ti especialmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso y que hay un poco siempre, nos agarramos mucho a la misión, queríamos siempre crear mejores lugares de trabajo, entonces todo lo que hacemos y se traslada al Ujú. producto, que creo que lo decía antes, que está muy opinionado y que está muy guiado y va un poco por ahí, porque es como, joder, creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. O sea, no tienes por qué ser la empresa tradicional que está ahí controlando a los empleados al máximo, ¿no? Creo que hay otros valores que se pueden aplicar y yo creo que esos valores van en la marca y también conectan con mucha gente, o eso quiero, o eso pienso, vamos. Y para cerrar un poco el tema branding, sé sincero, ¿cuánto peso No crees que filtro. tiene la marca en la decisión de un cliente a la hora de contrataros? Pues mira, creo incluso no solo creer, sino darte algún dato, porque nosotros hemos empezado en España y llevamos mucho tiempo aquí y entonces como hacemos inbound y al final hacemos SEO, nos llega también mucho tráfico, por ejemplo, de LATAM, porque hay mucha parte que está, pues como compartimos idioma, pues se genera ahí bastante. Claro. Entonces, te puedo decir que diría que a lo mejor 4x 5x la conversión de aquí versus allí, porque aquí hay gente que te habla de nuestro producto cuando entras a, yo que sé, a foros de recursos humanos o en workshop o webinars o, no sé, quedadas que hace la gente, Claro. pues ya después de 6 años mucha gente nos conoce y habla, entonces tienes referencias y ya lo has oído y es como, vale, yo los conozco, estos llevan mucho en el mercado, algo estarán haciendo medio bien, ¿no? Por este típico pensamiento. Y yo creo que eso cala y al final luego cuando te planteas el producto, pues esa autoridad, esa confianza, digo, se traduce en esos números, ¿eh? Y es un ejemplo Totalmente. bastante tangible. Sí, Sí, yo ya porque os conocía de antes, de hecho, de hace algunos años, porque seguramente en alguna conversación con otras agencias, pues ha salido, estamos utilizando este software y Sí, demás, ¿vale? O sea, también un poco el boca a oreja, ¿no? De, mira, estamos utilizando esto, muchas estamos agencias, sí, contentos, hay bastantes. claro. Entonces, yo creo que es verdad, ¿no? Que aquí ya tenéis un poco una imagen ya trabajada en los últimos años y Claro, se nota, ¿no? Mm. eso es, eso es. O sea, al final imagínate que ahora dices, bueno, nos va súper bien, la gente está contenta, pero yo quiero mantener eso, no quiero
por lo que sea, algún día, yo que sé, hagamos una contratación, que pasa, hay gente que puede ser más tóxica o un manager que no encaje bien. O sea, me quiero enterar, no quiero que se me vaya al traste. Entonces dices, oye, pues ¿qué pongo? Claro, Pues, ¿qué referencias tengo? Pues evidentemente al final te simplifica la decisión bastante. Eso es. Muy bien. total, total. Y por hablar también, bueno, cierro, ¿vale? La parte de Carlos lo ha comentado, pero ¿crees que algunas startups subestiman un poco lo que es el branding dentro del propio crecimiento de la empresa? Pues no sé si lo subestiman. Difícil, ¿eh? Porque yo creo que igual hay modelos de negocio en los que a lo mejor tienes algún O otro pasa tipo al de revés a veces, ¿no? tienes otro tipo de ventaja. Entonces no me atrevería a decir, o sea, yo sí veo empresas que por fuera diría, pues no se le ocurran quizá mucho, pero claro, no me atrevo a decir que estén haciendo mal. Dependerá, Ya. sin conocer su modelo de negocio. Yo supongo que esto es como todo. Igual si no lo hacen, no tiene por qué irles mal, pero si lo hicieran, probablemente les iría mejor. Seguramente, porque yo Total. esto también lo digo mucho con el tema de la cultura de empresa. Digo, hombre, si encuentras un modelo de negocio que, no sé, que funciona como un tiro, pues no hace falta, o sea, no te va a pasar nada porque no cuides a la gente. Ahora, probablemente podrías dar mucho más beneficios y mucho mejor si los cuidas. Sabes que no está Mm, reñido. Entonces creo que puede pasar algo parecido. Y en algunos casos incluso nos ha pasado que nos llegan clientes, esto es súper curioso, ¿no? Que es el caso contrario, que nos dice, mira, tenemos una empresa de la competencia que sabemos que prácticamente no hay mucha chicha detrás. Dice, pero claro, a nivel de marca están trabajándolo, parece que sean tal, y a lo mejor estamos hablando de dos empresas que no tienen nada que ver a nivel de facturación, no tienen nada que Mm. ver a nivel de a lo mejor de trayectoria y demás. Dice, pero claro, es que están haciendo mucho ruido, lo están haciendo muy bien, van en una línea muy, muy clara, están vendiendo un discurso muy bien Sí, y vamos, nos encontramos también mucho ese caso, ¿no? sí, sí. Que aparece, sí. Ahí 100%. Yo ahí creo que ahí gana la distribución, gana el producto. O sea, mientras que el Mm, producto cubra unos mínimos, ¿vale? No. exacto. Pero un producto mm, que sea el doble mejor que otro, mientras que el primero sea medio decente, gana el que distribuye mejor, yo creo. Sí, sí, sí. totalmente. Quedamos Estoy de aquí acuerdo. un titular muy interesante, ¿eh? Sí, Vamos, pienso. es casi más importante el delivery, obviamente, es lo que dice José, teniendo una base de producto normal, pero es casi más importante el delivery que realmente lo que es luego el producto, porque es como que ha comentado Juan, yo a lo mejor conozco herramientas que son más completas, que van mejor, que lo que tú quieras, pero como no tienen esa gestión de marca, esa gestión de saber tratar bien el social media, etcétera, no las conoce prácticamente nadie o se piensan que Claro. es un producto que no vale la pena y realmente tienen mejor producto que el otro. Sí, sí, porque ya cuando entras en la competición, pues ya has entrado en la competición y ya te puedes a comparar y hay detalles de una cosa, un producto mejor que el otro, este hace mejor esto, pero el tema es que a veces no entras en la competición, es que llegas a uno, te resuelve bien la papeleta y como has llegado a ese, pues ya está, ¿no? ¿Para qué te vas a Ya romper la está. cabeza? Eso La es. única manera de desplazarle luego es que haya una sustancial mejora grande, yo qué sé, en precio, que sea 10x mejor o algo así, ahí te mueves, pero si no, por un poquito mejor ya no te vas a andar moviendo. Ujú. Bueno, cambiando un poco de tercio, bueno, habíamos encontrado también por internet, ¿no? Siempre hacemos un poquito los deberes antes de arrancar, que, bueno, hace como un par de años, ¿no? Os invirtieron, ¿no? Desde Bigwater Funds. Sí, sí, Eh, sí. También para que la gente que nos escucha, ¿no? Que al final lo que intentamos siempre es aportar valor con las personas que venís aquí al podcast. Cuando os llega esta inversión, ¿teníais ya un plan en qué lo ibais a utilizar? ¿O finalmente, dónde pensáis que ha ido más la inversión? O sea, Bueno, ¿dónde pensáis? sí, No lo sabéis, ¿no? Pero sí, sí, sí. O sea, a ver, siempre que nosotros hemos sido, a pesar de tener algo de inversión, siempre hemos sido una empresa con mentalidad bastante bootstrapper, o sea, de intentar tirar con nuestros propios recursos y ser muy eficientes en capital. Entonces, con los tickets que hemos ido captando siempre han sido para las cosas como más básicas que había. Era en plan, montar equipo, tener el flujo de caja, porque al final cuando haces software siempre se trabaja un poco por delante, ¿no? Entonces, poder tener el desarrollo del producto, invertir un poquito en marketing, un poquito en ventas. Y en nuestro caso han sido cifras siempre muy bajitas, lo justo para poder hacer esas acciones y creo que no es comparable con las inversiones típicas de Venture Capital, bueno, es para meterle a growth al máximo. No ha sido nuestra intención, hemos querido crear el producto bien y he hecho, como os decía, por ejemplo,
no tenemos un equipo de ventas que salga a vender ni nada. O sea, nosotros queremos hacer un producto que funcione bien, marca, como hablábamos, esos canales más orgánicos, SEO y demás, y que vaya creciendo por ahí. Entonces, nada súper fancy, nada súper raro, contratar personas que lo hiciesen bien, poder tener un poco de budget para marketing, o sea, las cosas que más evidente te puedes imaginar. O sea, y desde ahí hemos ido siguiendo creciendo y nos mantenemos por nosotros mismos. Es una empresa rentable, no es un modelo venture capital que estemos quemando dinero. Hemos quemado dinero a veces para invertir y para crecer un poco más o para experimentar, pero no es nuestro estatus normal estar quemando dinero y hacia la siguiente ronda. O sea, nosotros quemamos un poco de dinero hacia la rentabilidad otra vez y de hecho ahora estamos otra vez en rentabilidad. Perfecto. Y ya que estás hablando, bueno, todos esos pasos que habéis dado, ¿qué novedades, qué mejoras podemos esperar en el corto y largo plazo, ¿no? ¿Qué cosas tenéis ahí en el roadmap? Lo que se Sí. pueda contar, ¿no? Sí, claro. Pues mira, con toda la revolución de la IA, al final nos afecta a todos, yo creo que nadie se escapa. Entonces, estamos haciendo cosas que son bastante chulas. Hay una cosa que pasa con los sistemas, como os decía, ¿no? Nosotros principalmente lo que hacemos es mejorar esa experiencia del empleado y la parte de la aplicación que más corresponde con eso es medir y entender qué le pasa a la gente para que tú puedas tomar acciones, ¿no? Esa medición tú la puedes hacer una vez al año si quieres, que es la típica encuesta de clima, pero no vale de mucho porque suele ser una encuesta larga y se desfasa enseguida. Nada que han pasado 2 meses, anda que no pasan cosas en las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas se han movido a un sistema más de pulso, de oye, yo cada 15 días, cada mes, lanzo preguntas y demás. Y eso tiene un problema difícil de resolver que viene de años, que es la fatiga de las surveys, de las encuestas. O sea, me estás preguntando todo el día, en plan, yo es que paso, no participo, o sea, qué rollo. Es que es normal que la gente piense eso, ¿no? Entonces, estamos diseñando ahora y estamos empezando a lanzar y hacer algunos pilotos un sistema en el que no es necesaria las encuestas, que simplemente recogiendo un poquito de feedback y mirando otros datos, con inteligencia artificial somos capaces de proveer de la misma información que antes que venga a rellenar encuestas, ¿no? Entonces, eso pensamos que es bastante novedoso y que es como un salto grande en lo que quieren hacer las empresas. Oye, quiero saber qué está pasando, pero no quiero estar preguntando todo el día porque a la gente le canso, ¿no? Y aparte luego ya no son datos válidos. Entonces, creo que esta innovación en el producto es algo bastante chulo y además eso lo combinamos con un modelo que estamos entrenando que es capaz de darte predicción de la rotación, basado un poco en los demográficos que tengas de tu empresa y basado también en los niveles de engagement que tengan los diferentes equipos que los conocemos, ¿no? Al poder medirlo de manera continua, darte índices de rotación para que tú puedas un poco trabajar con las personas que tengan más riesgo. Entonces, como que nos estamos centrando en hacer este área del producto lo más core y que funcione muy bien, ¿no? Entonces, esto ya con algunos clientes que tenemos del modelo tradicional ya lo estamos usando y también estamos buscando empresas nuevas que tengan este pain que, vamos, si preguntáis a empresas que tengan cierto tamaño que lancen estas encuestas, el 100% te dirá que pues es un dolor el tener que estar haciendo eso. Pero es la mejor solución que había hasta ahora. ¿Vale? La Entonces, menos mala, ¿no? la menos mala. Sí. Eso es. Entonces ahora habilita nuevas opciones, la verdad, de todo esto, ¿no? Entonces hay cosas muy chulas. Y también estamos explorando nuevos mercados. Estamos probando a ir fuera de España, que también en España vemos que es una tendencia, se va cuidando más al empleado, pero todavía estamos lejos de tener una mentalidad como en otros países tipo Norte Europa, por ejemplo. O sea, ahí es como que están muchísimo más mentalizados del coste que supone la rotación. Aquí, bueno, quizá tenemos una mentalidad un poco más cortoplacista. Yo tengo una pregunta y va relacionado con la sorpresa que le vamos a dar a nuestros oyentes, que va a ser el descargable del estudio que habéis realizado. Mm. Em, Mi pregunta es, por ejemplo, soy una empresa que estoy escuchando esto y quiero participar en el estudio. ¿Cómo lo hago, José? Vale, pues este año no puedes porque ya hemos lanzado. Bueno, el 2024 no puedes. Puedes en 2025. Entonces, ahí lo mejor es que una vez que se descargan el estudio de este año, a todos los que se lo descargan les vamos a avisar cuando abramos la ventana del siguiente. Vale, entonces ahí lo interesante de eso es que damos, es un estudio como en dos bandas. Lo que hacemos es como una especie de ranking de los equipos de recursos humanos que mejor lo hacen, ¿vale? A diferencia de lo que estamos acostumbrados, lo hacemos con un dato. Medimos el dato del NPS, que es un dato más o menos estándar de cómo es la satisfacción de los empleados, que muchas empresas lo tienen.
Entonces, con este dato hacemos el ranking, no es un ranking como basado un poco en un criterio nuestro, sino que es bastante objetivo, ¿vale? Entonces, al hacer ese ranking, tenemos un benchmark y sacamos todos los datos de todas las empresas que participan. Entonces, bueno, está muy bien para las empresas que participan porque les da visibilidad como que son lugares de trabajo donde intentan que la gente esté bien. Ya simplemente el hecho de participar ahí te da esta imagen de empresa como marca de employer branding, ¿no? También importante. Ujú. Y pues luego sacamos estudios para que digas, vale, pues yo cómo estoy con respecto a mi entorno, porque ya tenemos todos los datos de esas empresas. Entonces puedes decir, vale, pues estoy bien, no me tengo que preocupar, o bueno, mi dato era bueno, pero yo tengo a 2 o 3 de la competencia que están por encima mío y me pueden robar talento. Entonces, bueno, es interesante por estos motivos. Bueno, pues ahí lo deja para todas las empresas que quieren participar en este 2025. Ya sabéis todas esas ventajitas que puede tener. Y una vez comentado esto, ya nos vamos. Sé que no estabas en tensión, pero ya no te extensamos del todo, porque ahora sí que viene mi parte preferida del podcast, que es las preguntas, entre comillas, profundas. A ver. Entonces, una que hacemos desde hace ya mucho tiempo, y creo para mí es una pregunta fija, es como emprendedor, como persona, como ser humano, em, ¿has sentido alguna vez el síndrome de impostor? Y si es que sí, ¿cómo has podido, o esos días que te entra más fuerte de lo normal o simplemente te entra, qué haces para sobrellevarlo? ¿Qué días no? Lo siento yo. ¿Qué días no? Vamos, por contestarte claramente, sí, y muy frecuentemente. Al final estás como muy expuesto y dices, bueno, pues a veces las cosas salen bien, a veces haces una inversión que sale bien, otras veces sale mal y dices, pues será que no sé hacerlo, ¿no? Yo intento, cuando me pasa eso, intento relativizarlo, ¿no? Bueno, supongo que hago varias cosas, no sé si las hago del todo conscientes, que sería un ejercicio, oye, que me surge ahora cuando me haces tu pregunta, pero intento Ujú. relativizarlo y decir, oye, bueno, pues ¿qué impacto puede tener esto también en mi vida? Primero, oye, en plan, vale, hacer las cosas mal, pero ¿qué pasa? ¿Vamos a cerrar la empresa mañana? Pues no suele Claro. ser el caso, ¿no? Vale, entonces lo intento relativizar. Y luego también intento mirar un poco también los números, ¿no? Porque a lo mejor estás intentando hacer algo y no estás fallando tú. Es que a lo mejor, hablábamos antes de Product Market Fit, igual es que el producto no tiene, hay alguna variable, igual o falla producto o falla market, ¿sabes? Entonces, Claro. igual no es algo que sea propio de tu persona, sino que hay otros factores externos, que suele ser. Ujú. Obviamente no vamos a hacer todo bien, entonces, bueno, yo lo que sigo es intentando aprender y me doy un poco de tiempo, bajo revoluciones unos días y luego vuelvo. Intento agarrarme a las cosas que más me motivan también. O sea, creo que a veces, como al menos en mi caso, como founder, tienes que tocar un montón de palos, cosas que no has hecho antes. Yo vengo de ingeniería, vender no había hecho, marketing no había hecho, bueno, mil cosas. Ya. Entonces, a veces me vuelvo a mi zona no de confort, pero de diversión, diría. Y creo que a veces digo, es que yo sé hacer bien producto, entonces me voy a centrar en esto y digo, joder, pues esto lo estamos haciendo bien, porque si no la gente no haría tantos referrals, no os recomendaría el producto Obvio. todo el rato, ¿no? Entonces, cosas que pueda ser un poco, que se te den mejor, también a veces creo que me ayudan a subir un poco la autoestima después y volver otra vez a decir, bueno, a ver, es que hay que aprender en la vida, ¿no? No se puede saber de todo. Entonces, bueno, un poco de ahí de autorreflexión, por decirlo de alguna manera, pero me pasa mucho, ¿eh? Sí, Y esta pregunta, sí, Carlos, un momento, simplemente comentar que esta pregunta la solemos hacer precisamente porque hay mucha gente, ¿no? Que a veces se siente mal cuando está haciendo algo o si no están haciendo lo que a lo mejor o no están al nivel de lo que se espera, ¿no? Y muchas veces lo que se trata es precisamente de intentarlo, de aprender, de mejorar, ¿no? Eh, hasta llegar al punto de también entender que a todo el mundo, ¿vale? Lo preguntamos a todos los entrevistados, porque realmente a todo el mundo en algún momento u otro nos pasa sí. y además casi a diario, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo también creo que es un tema de expectativas. O sea, si te pones el listón muy alto, pues claro, es difícil a veces llegar, ¿no? Entonces tienes que jugar ahí un poco, ¿no? A mí me cuesta ponerlo bajo. Entonces siempre estoy Ujú. como, mierda, no he llegado. Digo, pues a lo mejor tengo que ponerlo un poco abajo para... Pero no, me cuesta, no soy capaz. Entonces eso creo que me hace a veces también sentirme mal porque a veces digo, no llego a lo que me ha propuesto. Pero lo miro en relativo y digo, pero es que hemos llegado muy lejos en Claro. esto, en lo otro. Entonces, claro, hay que buscarle ahí un poco el ángulo también para no fustigarte Al fin, demasiado.
una de las claves, creo que le has dado, es relativizar. Y sobre todo, también yo lo pienso mucho, el ser realista, ¿no? Porque obviamente, mira, yo lo pienso mucho con los chicos de New Project, que son unos chicos que sin experiencia previa, hace 7 años, fundaron una marca que ha ido genial, no han quebrado, no han tenido problemas de facturación y ellos son conscientes y lo dicen mucho, es decir, no somos un ejemplo de nada porque pues hemos tenido la varita mágica de que todo ha salido perfecto, pero que esto no es la realidad. Mm. Y creo que eso es muy importante recalcarlo. Sí, me parece muy buen punto porque creo que estamos muy expuestos a ese sesgo del ganador. Todo lo que vemos alrededor son los que han sobrevivido. Entonces, claro, dices, joder, a todo el mundo le va súper bien y todo el mundo, bueno, todas las empresas van genial, pero no es así. O sea, lo que pasa es que las que cierran no lo suelen poner por ahí Total. en los periódicos, claro, o la gran mayoría. Totalmente. Pues ya por acabar, solo quedan dos preguntitas. Y la penúltima es, si pudieras hablar con tu José de cuando tenía 20, 25 años, ¿qué le Mm. dirías? Solo le puedes decir una frase. Yo le diría tengo el concepto, pero como solo me has dejado una frase, la quiero decir bien. Le diría como que tuviese más valentía, porque yo creo que en aquel momento me daba un poco más de miedo empezar a emprender. Y tuve que esperar algunos años más hasta que como que cogí fuerza, sentirme más seguro por tener más experiencia y demás. Y creo que a veces Claro, es un error. Y esto no es un consejo para toda la audiencia, ¿vale? Creo que solamente tiene que emprender los que de verdad quieran emprender. No quiero decir que la gente se vuelva loca, que luego te das un golpe, bueno. Pero si lo tienes, si tienes esas ganas, creo que hay que saltar y ejecutar y hacer. ¿Sabes? Y a mí, por ejemplo, me parece que yo, si es ahora, habría empezado antes a hacer cosas por mi claro. cuenta. Y mira, lo acabas de comentar y esta va a ser la pregunta con la que vamos a cerrar. Te están escuchando unos cuantos emprendedores o incluso gente que quiere lanzarse, pero no sé, pero a lo mejor no soy tan bueno. Deja aquí tu consejo para todos esos emprendedores y emprendedoras. Bueno, pues que no se me da muy bien dar consejos a lo mejor, pero yo diría que algo en retrospectiva que hice bien y que volvería a repetir es no jugármela demasiado realmente. Aunque parece que te la vas a jugar, yo creo que no me jugué prácticamente nada. Al final ahorré un poquillo para poder dedicarme un tiempo, que también se podría evitar, si depende de tu situación en casa, ¿no? Si tienes algo de tiempo libre puedes empezar como un side project o algo así. No siempre es posible, pero si puedes arrancarlo así. Hoy por hoy es más fácil que nunca crear cosas. Pero luego no tienes por qué jugarte tu propio dinero o jugarte tus ahorros o jugarte tu futuro para emprender. O sea, hay alternativas. En mi caso funcionó bien. Buscar algo de inversión externa que no tiene por qué ser venture capital. Puede ser tu entorno, gente que te ponga algún ticket pequeñito y esa gente al final está invirtiendo. Sabe que tiene unos riesgos. Entonces, yo creo que no te la tienes por qué jugar tanto para emprender, si lo tienes claro. Entonces, a mí eso me ha dejado dormir muy bien siempre. He estado alineado con ese pensamiento y, oye, lo volvería a repetir. Bueno, Qué bueno. pues ahí queda ese consejo que la verdad que yo nunca lo había escuchado, así que yo creo que ha sido un muy, muy buen consejo. Y nada, yo por mi parte solo me queda agradecerte que te hayas pasado por aquí, me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo. Y nada, que esperamos volverte a ver por aquí. Igualmente, ha sido un placer, muy entretenido. Espero que también para la audiencia pueda aportar valor. Pues Seguro que sí, sí. José, nada, un placer, encantados. Bueno, vamos a ver si aplicamos a ese programa que tenéis, a ese ranking de empresas en las que se trabaja bien, ¿no? Vamos ahí. Y nada, un placer tenerte por aquí, de verdad. Muchas Igualmente, un gracias. placer, chicos. Encantado.